Tenemos información importante para Call of Duty Mobile. El evento de la mítica gratis va a mejorar y se podrá usar en partida. Recompensa oculta en el juego, más 4 skins gratis de la USC 9. Activision, ¿qué hiciste? Le quitaste las voces a las armas de colaboración. Vuelve el templario mítico, la MG42 y también hablaremos de la nueva arma. ¿Te gustaría saber más? Te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo información interesante que estoy seguro les va a gustar, excepto de algo que hizo Activision y a la mayoría no le gustó y seguro tampoco a ti. Antes me gustaría agradecer a Glitch y a Gabriel por hacerse miembros del canal, por supuesto a los demás miembros, en verdad muchísimas gracias. Y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Dicho esto, ahora sí pasemos con esta información. Ya se puede reclamar un personaje y un arma épica. En tu lobby le das arriba donde están los créditos en ese cuadrito amarillo y te manda a esta página. En este apartado verás una transmisión y por supuesto un chat, pero al lado del chat ves que está como un contador con un cofrecito, pues básicamente esa es la recompensa. Si entramos al cofrecito veremos esta otra pantalla que básicamente es una lista de recompensas por ver la transmisión, que es una transmisión de un campeonato y conforme avance son más. Si vemos 120 minutos de la transmisión, conseguiremos a este personaje azul del Mercenario 5, pero si vemos 180 minutos, conseguiremos a esta Kilo 140 y ¿qué? 41-44. Ya le estoy cambiando el nombre de la Kilo, pero es la Kilo 141. No hace falta que te quedes viendo, deja tu reproductor AFK, es decir, reproduciendo y va a contar. Si por algún motivo, razón o circunstancia el directo ya acabó cuando entraste, no te preocupes, simplemente repítelo y ten por seguro va a contar. Los desarrolladores del juego ya dieron sus comentarios y tal parece que el evento del AK-117 mítica va a mejorar en la próxima temporada 4. Anteriormente se había filtrado que en el contenedor mítico podría salir la 117 pero de forma temporal, básicamente sería por tiempo limitado prestado. No sabemos a qué cambios se refieren los desarrolladores, pero según filtradores podría ser que sea este, el AK-117 de forma temporal en las cajas. Claro que no está nada confirmado, pero lo único que sabemos es que efectivamente vendrán cambios. Esperemos que realmente nos sorprendan y no sea simplemente un cambio menor. De todas maneras el evento ha mejorado demasiado. Al principio no tocaba nada de míticas, incluso hubo un tiempo que salía pura fichas, no mames. Pero ahora los fragmentos míticos, si ya tienes láser y la macana, están saliendo demasiado. Yo soy una prueba clara, tengo 336. Justamente ayer me salieron 50 y a mucha gente le están tocando demasiados fragmentos. Activision, ¿qué rayos acabas de hacer? La Grau ya no habla, es decir, la voz que tenía de la mona china ya no se escucha absolutamente nada. Así es amigos, no te quedaste sordo, aunque para allá vas y sigues escuchando a Bad Bunny. Si nos vamos al armero y luego entramos a la Grau, que en este caso es la gratis que estuvo de colaboración, le damos personalizar y arriba a la derecha le damos al mundito y oh sorpresa, en teoría dice sonido de arma ninguno activado, amigo, pero si aquí debería haber una voz china. ¿Qué pasó y Activision? ¿Por qué le quitaron la voz a la Grau? A ver señores, no sabemos si era temporal porque estuvo un tiempo solamente o simplemente se habían equivocado y lo habían puesto por error, porque no veo explicación del por qué se lo hayan quitado ahora mismo. No creo que solamente a mí me esté pasando, lo más seguro es que es para todos. Lo peor es que no aplica solamente para armas gratis, las armas de paga como la Tundra que tenían voz, aquí estás viendo que tampoco hablan, o sea que gasté un montón de God Points para nada. Salió una caja fuerte y la verdad está bien guapetona, se llama caja fuerte postnuclear y trae 4 skins épicas de la USC 9, ¿cuál estás viendo? La verdad las skins están bien buenas, sí merece la pena y recuerden que se abre con cualquier tipo de boletos, o sea que te puede tocar completamente gratis. Lo mejor es que al Giro 45 te da una skin de forma asegurada, aunque eso sí, te la da de forma aleatoria y si tienes el cupón del Giro 100 entonces mucho mejor, lo puedes reclamar al instante. A decir verdad, a mí me fue re mal amigos, no conseguí absolutamente nada, literal, puro chorizo, pero es que tampoco tenía tantos boletos, no tenía ni siquiera para 10 giros, se entiende perfectamente. Lo normal es que te toque con 10 a 15 boletos, si no te toca en 10 a 15, la verdad no te recomiendo que sigas porque seguramente no te va a tocar, a no ser que tengas 45 y gires absolutamente todo. Me gustaría saber cuántos boletos tú tienes.
Ya sabemos cuál será la nueva arma que estará llegando para la próxima temporada número 4. Se trata del Avargo 52 de Vanguard. A decir verdad, yo nunca he jugado Vanguard. De hecho, esta arma tampoco la conocía. Recién la vengo a ver. Por lo que estoy viendo, se ve como un asalto y parece mucho a una K-47. Aunque claro, esta se ve un poco más mamada. Seguramente esta arma tendrá potencial porque no se ve mala. No creo que sea como la RAL o por ejemplo la más reciente, que es el Tirador. Lo que no sabemos es qué pasará con la RAM, porque recuerden que se había filtrado una y tendría su versión mítica. No sabemos si se retrasó y llegaría en la 5 o esta llegaría en la 5 y la RAM en la 4. Solamente toca esperar. Uno de los personajes más queridos y deseados en todo el juego sin duda alguna es el Templario Mítico. Lamentablemente los de Activision no lo quieren reciclar y eso a mucha gente lo tiene desconcertado. Afortunadamente tenemos excelentes noticias, ya que el Templario en la versión china estará de regreso próximamente. ¿Y qué tiene que ver esto con la global? Te estarás preguntando. La verdad es que mucho. Si los de Activision lo reciclan en la versión china, es probable que llegue a la global. Para comenzar, los de Activision nos han dado muchas pistas en esos últimos días, en los trailers, en pósters, etc. No sabemos si para la próxima temporada, pero según filtraciones llegará este año. Algunos de ustedes me han estado preguntando si la MG42 realmente volverá. La respuesta es que sí, o bueno, en teoría debería volver este 11 de abril. Esto ya lo había dicho en otro video, pero la gente sigue preguntando y mejor lo aclaro a detalle. El 11 de abril, o sea el jueves de la próxima semana, debería estar llegando a las 6 de la tarde hora México. Claro que si eres de otro país tu horario va a cambiar, pero básicamente es al reinicio cuando se actualizan las tareas, cuando se actualizan por ejemplo las diarias. Por último, gente, se filtró información que este 25 de abril estará empezando la Champions, así que estar atentos porque se vienen recompensas. No daré muchos detalles porque sé perfectamente que la mayoría ya sabe cómo funcionan esos campeonatos, pero sé perfectamente que también hay gente nueva que seguramente no sabe y por ello en su momento compartiré la información. Lo que sí te digo es que ya te vayas preparando. Pues nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo les haya servido. Comenta qué te ha parecido y cuál es tu opinión acerca de todo esto. Agradezco a todos los que se quedaron hasta esta parte del video, en verdad muchísimas gracias. Y sin nada más que decir, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, por supuesto, hasta otro video más.